Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Amén. Vamos a leer el verso 2 al verso 12. Y después vamos a leer del verso 13 al verso 20. Amén. Y seguimos estudiando la palabra porque esta es la que da vida. Dice así: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces los discípulos, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo que oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vamos a titular la enseñanza, y yo quiero que repitan conmigo esa palabrita: ¿qué campo somos? ¿Cómo lo vamos a titular? ¿Qué campo somos? Entonces usted dice allá adentro de sí: ¿qué campo soy? ¿Sí? Porque yo hablo aquí en plural, pero cada uno debe decir allá: ¿qué campo soy? Porque la parábola que acabamos de leer nos habla de 4 clases de campos donde se siembra una semilla. El 75% del campo no es lo suficientemente bueno como para dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Solo el 25% da fruto. ¿Al cuánto? 30, 60 y 100 por uno. Por eso dijimos que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál? ¿Qué clase de campo soy? ¿Dónde estoy yo? Jesús utilizó las parábolas para enseñar su doctrina. Recuerden que en la Biblia aparece la palabra doctrina para referirse a Dios y su enseñanza. Cuando se trata de otras, entonces ahí sí las reúne en el montón. Doctrinas. Porque cuando entramos a lo que tiene que ver con nuestra fe y lo que creemos, entonces tenemos que pensar que Dios nos ha dado el privilegio de participar
de una doctrina única. No hay otra igual. ¿Escucharon eso? No hay. Por eso yo siempre he dicho, nunca debemos de sentirnos acomplejados, pues nosotros enseñamos, predicamos una doctrina que no tiene ¿qué? Competencia. Los vehículos tienen competencia, los almacenes tienen competencia, los expendedores de carne tienen competencia, los políticos tienen competencia, las religiones tienen competencia, pero la iglesia de Dios no tiene competencia. ¿Sabe por qué? Porque es única. No hay otra igual. ¿Escuchó? Esto como para que usted de una vez por todas se vaya sintiendo con una autoestima bien importante, pues a veces los creyentes se sienten como en condiciones inferiores para enseñar el evangelio, porque piensan que hay otros que nos compiten. Pero lo que nosotros predicamos no tiene competencia. Eso debe de quedarle claro. Y eso debe motivarlo a predicar a usted el evangelio en cualquier lugar, a cualquier persona, no importando su clase social ni su nivel académico. Solamente a los cristianos debe de importarnos la salvación de todos los pecadores. Amén, hermanos. Entonces él les habla del sembrador que salió a sembrar y les habla de una semilla que se siembra en 4 campos. Una vez que termina la parábola, los que estaban con él y los discípulos se le acercaron para decirle: venga, ¿y cómo hacemos para entender esto? Porque usted nos ha dicho una cantidad de cosas aquí que no entendemos nada. Jesús les explica, les dice: vea, a los de afuera les es velado, pero a ustedes la idea es que la comprendan para que puedan ponerla por obra. Y entonces hace lo que hace en otras parábolas, porque en la Biblia hay muchas parábolas, pero hay algunas en las cuales él, ante la inquietud de los que le rodean, él se dispone a explicárselas. ¿Cómo le parece? No solamente les da la parábola, sino que enseguida ¿qué? Se las explica. Entonces yo quiero hablarles, basados en el tema, ¿qué clase de campo soy? Características de esos campos, que cada una de esas seguramente que ha de hallar lugar en alguno. Por ejemplo, en los 4 campos, que son 4 grupos de personas, hay una característica en común, y yo diría que 2. El sembrador es el mismo y la semilla es la misma. En eso estamos todos igual. Pero en lo que sucede a partir de la siembra es donde uno va a encontrar ¿qué? La diferencia que hay entre los diferentes campos. Uno va a encontrar la diferencia que hay entre los diferentes campos. Y me encanta lo que Jesús hace. Verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, esto es apenas el abrebocas. Vienen muchas más. Y si no entienden estas, ¿cómo van a entender las otras? Pero les voy a enseñar para que aprendan a partir de estas a entender ¿qué? Las otras. Entonces comienza a enseñarles. El sembrador
es el que siembra la palabra. No dice como otra parábola, el sembrador es el Hijo del Hombre. Aquí dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Puede ser el Señor, puede ser usted, puedo ser yo. Si vamos a sembrar la palabra, eso somos nosotros, sembradores. Pero luego comienza a explicarles. Y estos son los de junto al camino, el primer campo. Ese grupo de personas, dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo le parece? ¿Cuál es la característica de ese campo que se llama junto al camino? Bueno, la característica es que a causa del ir y venir de la gente que entra y la gente que sale, ¿qué pasa? Traen diferentes corrientes de pensamientos y al final terminan ¿qué? Quitando la semilla que se sembró en la persona. Se me hace que Jesús les estaba diciendo, ustedes deben entender que los que están junto al camino son esas personas que en vez de estar satisfechos con lo que han recibido, con la doctrina que han recibido, con la que se les ha impartido, viven preguntando aquí y preguntando allá sobre cosas que nada tienen que ver con la salvación. La Biblia habla de unos señores en Éfeso que vivían tan preocupados por las cosas superficiales, a tal estado que Pablo le dice a Timoteo, evita las discusiones sobre cuestiones y enseñanzas, las cuales, profesando algunos, se desviaron de la fe. Entonces les voy a colocar ejemplos. Yo he creído al Evangelio. La semilla fue sembrada. Pero como yo tengo un pensamiento de inseguridad, de inconformismo, de insatisfacción, entonces pasa alguien por el camino y me ofrece otra clase de enseñanza. Y yo, como no estoy satisfecho, estoy junto al camino, él me habla y digo, oiga, hasta tiene razón, ¿cierto? Claro, ve a nuestra reunión y allá te vas a dar cuenta, y se va para allá. Es así como encontramos dentro del grupo de cristianos creyentes que fueron bautizados acá, se fueron para el de grupo X y allá tampoco les gustó. Luego se fueron para el otro grupo y tampoco les gustó. Y un día cualquiera los encuentra uno en un grupo apóstata y ahí tampoco les gusta y terminan al final en el infierno, perdidos. La Biblia dice, Satanás viene y ¿qué? Quita la palabra, la semilla. Hace muchos años llegó a la iglesia un hermano que había sido bautizado entre los famosos gnósticos. Entonces él ya le habían bendecido el revólver, le han bendecido los calzoncillos, le han bendecido la camiseta, le habían hecho el bautismo seminal que dicen ellos, y llegó a la iglesia y comenzó muy ferviente, pero bajo cuerda comenzaba a impartir esas enseñanzas a los hermanos.
Pues eso me llevó a mí a tener que estudiar qué es la gnosis. Entonces me leí sobre el famoso Pistis, me leí a Samael Aún Weor, me leí Iglesia Gnóstica por Samuel Medina, que es el más destacado gnóstico en Iberoamérica, según dice él de sí mismo. Y me llamaba mucho la atención que yo daba una enseñanza en la iglesia y luego se iba a decirle a los hermanos: ¿usted cree que porque el pastor diga así yo voy a creer así? ¿Sí? O sea, la persona que está ahí como un instrumento de Satanás, a ver cómo hace que la semilla que fue sembrada sea ¿qué? Quitada. Por eso Pablo, escribiendo a los colosenses, en razón al mismo problema del cual les hablo, del gnosticismo, él les dice: vea, dejen de estar buscando aquí y allá. En Cristo están completos. Él es la cabeza de todo principado y dominio y potestad, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo dice Pablo a quién: a unos señores que le fue sembrada la semilla y estaban junto al camino, y entonces estos señores venían a tratar de ¿qué? De arrancar lo que sí se había sembrado. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Esos son los que están junto al camino. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Creyeron, se bautizaron, están reunidos, pero un día cualquiera los encuentra usted en cualquier parte. Venga, hermano, ¿y qué pasó? No, hermano, es que donde yo voy es mejor. Allá no le exigen tanto a uno. Allá no son tan anticuados. Y es más, allá no hay que dar diezmos ni ofrendas. Y no le exigen a uno que tiene que vestirse con pudor, como lo hacen ustedes allá, ni que tiene que darse un tratamiento especial como personas que ustedes enseñan. ¿Sí? Ahí donde está la hermana que bautizamos, una joven un día vino a culto, y entonces yo me fui, la saludé y le dije: ¿cómo le parece el culto? Me dijo: me gusta todo, pero no me gusta que aquí le cohíben a uno todo. ¿Sí? Le gustaba todo, pero menos obedecer. Bueno, eso es lo que pasa con esa semilla que cae junto al camino. Le gusta, pero no le gusta. Entonces termina en cualquier parte, arrastrado por diferentes corrientes de pensamiento, cuya finalidad es que no obedezcan el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y al final terminen perdiéndose como los que nunca conocieron. Porque qué diferencia hay de un hombre que no conoce el evangelio a uno que lo conoce, pero que como el que no conoce no obedece. Entonces, esos son los que son sembrados junto a ¿dónde? A la semilla que cae junto al camino. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Y les explica: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. ¿Esos son quiénes? ¿Quiénes? La semilla que cayó en pedregales. Entonces, como no hay profundidad, reciben con mucho gozo, que esa clase de creyentes los vemos en la iglesia. Creen al evangelio, arrancan con esa emoción,
pero un día cualquiera si usted los ve contristados. Venga, hermano, ¿y qué le pasó? No, hermano, es que realmente yo fui al culto y nadie me saludó. Está triste por eso. Desmotivado. Porque no lo saludaron. Claro, es que no hay en sí mismo ¿qué? Raíces, convicción de lo que creen. Son superficiales en la fe. Son tan emotivos como Simón el Mago. ¿Recuerdan? Al ver Simón el Mago que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, entonces le dijo a los apóstoles: díganme en cuánto vale, yo les pago para que me den esa franquicia. El tipo estaba emotivo. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Ve y arrepiéntete por si acaso tu pecado te sea perdonado, porque veo que tu corazón está lleno de cosas que no funcionan. Hermano, dice que cuando la semilla cae en los pedregales, es esa persona que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no tiene fundamento, son inestables. Muestran mucho ánimo, mucho gozo en el instante que reciben la palabra, pero pues viene el momento complicado y entonces ya no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? Luego tropiezan y se van. No sé si ustedes habrán escuchado de toda esa multitud que seguía a Jesús, emocionados, ¿cuántos le siguieron en el momento de su muerte? ¿Qué dice la Biblia? Lo abandonaron. Todos. Y un día que Él les dio una enseñanza muy dura, según San Juan capítulo 6, dice la Biblia que ante esa enseñanza entonces comenzaron a irse uno tras otro y lo dejaron. Y de pronto se miran los apóstoles y dicen: uy, la iglesia se acabó. Y Jesús, conociendo eso, les dijo: ¿quieren irse también? ¿Qué tal que hubiesen estado sembrados esa semilla en pedregales? ¿Qué hubieran hecho ellos? Pero Pedro dijo: Señor, ¿qué? ¿A quién iremos? ¿Solo tú tienes palabras? Alaben a Dios. A su nombre gloria. ¿Hasta dónde ha echado raíz la palabra en su vida? La semilla que se sembró en usted ha arraigado lo suficiente como para soportar el fuerte calor, el momento de la adversidad, de la persecución. ¿O usted solamente va a ser cristiano mientras todo va a color de rosas? Y cuando viene el juego de la prueba dice: no, yo ya no soy capaz, no puedo más. Pues si eso llega a suceder, acuérdese que esa semilla llamada palabra cayó en un campo lleno de piedra que es usted, y no pudo echar raíces suficientes como para captar la humedad y mantenerse fértil. ¿Cómo es que dice la Escritura? Bienaventurado el varón que está plantado junto a corrientes de agua, porque sus hojas ¿qué? No caen. Y todo lo que hace prospera. Pero el que no está plantado junto a esa corriente de agua, sino en pedregales ¿qué?
Viene el juego de la prueba, viene el momento de la persecución, y el creyente entonces dice: mejor no vuelvo. Allá eso es muy complicado, todo lo que uno tiene que soportar. ¿Recuerdas ese creyente que soportó muchas cosas y un día vino y se sentó, y cuando se fue a levantar casi se lleva a la banca? Le habían puesto un chicle y no lo sacó nada de la iglesia, pero un chicle lo sacó. ¿A cuántos creyentes lo saca de la iglesia cualquier cosita? Que estuve enfermo y uno allá no es importante. Nadie me llamó, nadie me visitó. Que tuve una crisis económica en esta pandemia y a nadie se le ocurrió preguntar si yo estaba vivo. ¿A qué vuelvo allá? Eso le dice dónde está sembrado esa semilla. Creo que los que están aquí conmigo en esta mañana no son esa clase de campo, porque hemos sobrevivido a la pandemia. ¿Sí o no? Y hemos visto la gloria de Dios, y hemos visto la misericordia de Dios. Alabe el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Hemos visto la obra de Dios, que es la que debe de interesarnos a nosotros. Pero Jesús sigue enseñando. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Cuáles? Los que oyen la palabra. ¿Pero qué? ¿Cuál es la característica de estos? El afán. No, es que no tengo tiempo de orar porque tengo que cumplir allí. Es que no puedo ir al culto porque tengo un negocio pendiente. Es que no puedo participar de la reunión que se va a hacer tan importante como la Santa Cena porque viene mi suegra. Es que tengo tantas cosas que hacer hoy que si no las hago hoy. Los afanes de la vida. ¿Cuántas personas, entendiendo el evangelio, se dejan asfixiar por los afanes de la vida? Tienen tiempo para el cuerpo de bomberos, para el club de caza y pesca, para la defensa civil, para ir al partido de fútbol, para tener la tertulia con los amigos, para la reunión de trabajo, para todo. Pero para Dios, ¿qué? Nada. Conocen la palabra, saben los beneficios de la palabra, pero los afanes crecen y los ahogan. Los espinos, eso fue el que fue sembrado ¿a dónde? Entre los espinos. Los espinos ahí son figura de ¿qué? De los afanes. Entonces, ¿usted se pasa un día sin orar porque no tiene tiempo? ¿Se pasa un día sin leer la Biblia porque no tiene tiempo? ¿Se abstiene de venir al culto porque es que hay otras cosas tan importantes que si no las hago ahora no las puedo hacer? Pues tenga cuidado. La semilla pudo estar cayendo ¿a dónde? Sembrada entre espinos. No los deja crecer. Alguien dijo: tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para orar. Y otro dijo: yo tengo tanto que hacer que si no oro no puedo hacer lo que tengo que hacer. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Atendíamos una iglesia y me llamaba la atención que habían varios hermanos taxistas. Entonces se iban a las 6 de la mañana a trabajar. A las 9 cuadraban sus taxis frente al culto, a la iglesia, y estaban en el culto. Terminado el culto se iban a trabajar. Entonces los vecinos le decían: oye, ¿ustedes cómo hacen? Nosotros trabajamos de 6 a 6 y no
no alcanzamos a reunir la demanda de lo que nos pide el patrón. Y los hermanos decían, en cambio nosotros, a diferencia de ustedes, si no estamos en el culto, no hacemos nada. Nosotros salimos a las 12 y nos hicimos tanto. Claro, es que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Escuchó? La bendición de Dios es la que enriquece. El cristiano debe de saber que no va a obtener las cosas por lo que él piensa que puede hacer. Las va a obtener porque Dios es el que envía la bendición. Entonces no tanto afán. ¿Qué fue lo que Jesús dijo con respecto a los afanes? Un día se le acercan y dicen, Señor, vea, tenemos un problema. Los zapatos de la señora se acabaron, la remesa se acabó, la casa no hay nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? No se afanen por el día de mañana, porque cada día trae ¿qué? Su propio afán. Y les colocó una enseñanza. Miren las aves del cielo. No siembran ni recogen la cosecha, y el Padre Celestial ¿qué? Mire los lirios del campo, no tienen telares para hacer sus hermosos vestidos, y ni Salomón con toda su sabiduría pudo vestirse como uno de ellos. Luego les dice, ¿no valéis vosotros más que uno de ellos, hombres de poca fe? Y enseguida les da la enseñanza que debían de poner en práctica. Preocúpense en por qué. Por el reino de Dios y su justicia. Que las demás cosas ¿qué? Vendrán por añadidura. Entonces uno muchas veces se afana, desesperado, corre, va. Hombre, no. Démosle lugar a la presencia de Dios. Y la última, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y la guardan, la ponen por obra, porque esos dan frutos ¿a cómo? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué clase de campo es usted? Es la pregunta que deben de llevarse hoy de aquí. Me afano tanto que no tengo tiempo para Dios. Tengo tan poco fundamento que la palabra no alcanza a hacer raíz en mi vida. Soy tan inestable en mis convicciones que cualquier argumento me mueve. O soy un campo tan fértil donde cae la semilla y entonces da el resultado que Dios quiere. ¿Qué clase de campo soy? Es la reflexión que usted debe llevarse aquí. Entonces, cuando mañana esté avanzando en el camino y vea cualquiera de esas manifestaciones diferentes a la última, diga, hay que parar, hay que replantear, porque lo que hay en Dios no tiene precio. Lo otro es pasajero, es efímero, es vanidad, hoy es y mañana no es. Yo espero que la semilla que hoy es enseñada aquí, de verdad haya caído en un campo ¿qué? Fértil, que dé fruto ¿a cuánto? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias esta mañana aquí?